Bienvenidos a Cultura Cero, donde hablaremos de la cultura mexicana con cero posturas, cero prejuicios, cero ceremonias, pero eso sí, con muchos datos científicos. Les habla César Iracheta y me acompaña mi compañero Daniel Ramos. Y el tema de hoy va a ser de la historia de la arqueología en México y sus mitos. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué onda, César? Bien, casi ni hay mitos en torno a la arqueología. Básicamente somos unos buscadores de mamuts y de dinosaurios. Eso es todo. Aprovechando que está esta situación global, nos estrenamos con este pequeño podcast. Creo que es importante hablar de estos temas con una postura diferente, pero vamos a hablar de lo primero. Como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Y vamos a empezar con qué es la arqueología, ¿no? Creo que tenemos muchos una idea de qué es la arqueología, pero vamos a hacer una pequeña... vamos a aplicar un wikipediazo y dice así: la arqueología es el estudio de la actividad humana en el pasado, principalmente a través de la recuperación y el análisis de la cultura material y los datos ambientales que han dejado atrás, que incluyen artefactos, arquitectura y biofactos. Claro, entre los biofactos, yo creo que es una de las cosas que a mí me parecen más como sobresalientes, es de cómo se utilizan los objetos de la naturaleza sin modificarlos, y que nos sirven, ¿no? Como una piedra para sentarnos, una cueva para vivir, un simple palo, un río, que vamos utilizando y que pueden arrojarnos información de cómo vivieron las personas en el pasado. Así es. Esta ciencia, porque pues es considerada una ciencia, tiene su origen. Pero no siempre fue así, no empezamos siendo una ciencia. Claro, tiene su inicio un poco más ilegal, podría decirse. Empezó desde hace varios siglos, y pues yo creo que se preocupó sobre todo por esta colección de antigüedades, ¿no? Todo arqueólogo, o la arqueología primitiva se originó de la gente rica, de los ricachones que coleccionaban cosas. Sí, bueno, y es difícil, ¿no? Siempre se han coleccionado objetos que nos parecen como únicos, o que nos parecen los más extraños. O sea, siempre desde la antigüedad no podemos decir que empezó en un año específico, no, siempre se ha tenido esta cosquillita, estas ganas de tener objetos raros y sobre todo pues antiguos y valiosos. ¿Cuál es el objeto más raro que tienes tú? ¿Sabes? Yo no tengo muchos objetos raros, o sea, raros, no sé. Tu perro. Un objeto raro. Mira, por ejemplo, un objeto raro que tengo yo es una lámpara. O sea, una lámpara que fue de mi abuelo y que después se la pasó a mi papá, y de esas de queroseno. Es un objeto raro, ¿no? Que muy pocas personas conservan aún en día. Eso se puede considerar como una especie de antigüedad. Ok, tal vez la antigüedad más padre que tengo yo es una bicicleta, ¿no? Es una bicicleta de los 50. Exacto, entonces con esta idea vamos a hablar uno de los anticuarios más famosos dentro de este mundo, que fue Sir Richard Cole Hoare, que en Hoare, no Hoare de otra cosa. Él en el siglo XVIII coleccionaba cosas de la historia romana en Inglaterra. Tengamos en cuenta que ahí era la Britania. ¿De qué año estamos hablando? Pues del siglo XVIII. Ok, ajá, sí, más o menos. Yo quisiera, como para ponernos en contexto, o sea, hablando de todo esto de los coleccionistas, pues es difícil saber cuándo empieza todo este coleccionismo, pero creo que hay un punto en el que sí podemos situarnos, que es cuando Flavia Elena, claro, manda a buscar las reliquias de Jesucristo. Exacto. Ajá, que a Jerusalén. Sí, a la Tierra Santa. Sí, y busca pues los clavos y la cruz, ¿no? Y es ahí de tener
con cómo comprobar que lo que dice en la Biblia y toda esta creencia pasó. Ajá, comprobar mediante un objeto que está pasando. Entonces estamos hablando de Santa Elena, madre de Constantino, que es yo creo que el punto de partida, y esto se dio en el 3 de mayo, Sí. de la Santa Cruz, ¿no? Sí. Que por eso es el día del arqueólogo también. Y es el día de los albañiles. Claro. No por otra cosa, somos Ajá. somos hermanos de profesión. Por eso nos gustan tanto las caguamas frías, ¿no? Bueno, entonces evolucionó este tema de la arqueología y se han dado diferentes ramas de esta ciencia, ¿no? Porque mucha gente cree que solamente son culturas prehispánicas en el caso de México, ¿no? Ajá. Vamos a hacer un pequeño listado de unos temas de arqueología más específicos, digamos unas ramas. La arqueología es un árbol, vamos a hablar de unas cuantas ramas. La primera, que creo que da mucho morbo, es la arqueología de la guerra. La humanidad ha tenido diferentes batallas, siempre se están buscando partir la madre unos con los otros, entonces esos puntos específicos de la historia son muy buenos para estudiar, y se le creó un subtema que se llama arqueología de la guerra. ¿Algún evento bélico que consideres importante como para un contexto arqueológico? Ahorita sí. Yo creo que son muy buscados los contextos, tanto por arqueólogos como tanto por saqueadores. Todos estos de la guerra cristera o de las batallas de la revolución, donde pueden encontrar desde botones, balas, pistolas, incluso monedas o cosas así que son muy buscadas, sobre todo por todas estas personas que andan en busca de tesoros, ¿no? Sí, otra que se va muy de la mano es la llamada arqueología histórica, que hay que tener muy en cuenta que la arqueología histórica en México va desde el siglo XVI al siglo XIX. También incluye, ¿no?, algunos otros documentos como del 1300, 1400, de como la matrícula de tributos. Sí, creo que ya cuando había registro escrito. Registro escrito, así que se apoya en todos estos documentos, pero aparte vas y excavas, ¿no? Buscas los objetos que te permitan decir que lo que está escrito es verdad o es mentira, ¿no? Claro. También dentro de la arqueología histórica entran las intervenciones en conventos, haciendas. Sí, creo que las haciendas van más hacia otro tipo de arqueología, que es la arqueología industrial. Bueno, o depende también de qué tipo de hacienda. Claro, ajá, es justamente, y justo el enfoque que le quieras dar. Creo que hasta los fuertes, ¿no?, entran ¿Sí? en la arqueología Los histórica. fuertes, los castillos. Bueno, aquí solamente hay un castillo, pero en toda Latinoamérica no hay un castillo. Pero la arqueología histórica es esta parte donde hay un registro escrito ya más conciso, ¿no? Y de ahí se viene otra, que es la arqueología industrial. Ajá. Es el estudio de todos estos procesos industriales para la creación de cierto tipo de productos. Por ejemplo, hay muchas haciendas en México que eran haciendas agaveras o eran haciendas azucareras y tenían sus propias trojes y tenían otro tipo de herramienta, o las minas también sirven como arqueología industrial. Sí, yo creo que la arqueología industrial está más enfocada, ¿no?, hacia la minería, hacia el ferrocarril y pues en sí al boom industrial, ¿no?, que se desencadena después de la revolución industrial. Claro. O con la revolución industrial. Entonces creo que las haciendas podrían entrar todas aquellas haciendas de minerales, ¿no? Ok, sí. Es que se dedicaban a extraer metales. Otra de las arqueologías que se puede tener aquí en México es una muy famosa, que es la arqueología subacuática. Tan famosa que se ha encontrado recientemente por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo que probablemente es una de las anclas de Cortés en la costa de Veracruz. Aunque creo que bueno, la publicación es sí, reciente, tiene un par de años. Sí, es reciente. Sí, justo, bueno, nosotros estamos en San Luis Potosí y tenemos uno de los lugares pioneros, ¿no?, en la arqueología subacuática, que es la Media Luna. Claro. Donde se han encontrado ofrendas, ¿no?, varias ofrendas. Mamuts, bueno, huesos de megafauna. Sí, huesos de megafauna y ofrendas prehispánicas, ¿no? Son los primeros lugares donde se practicó la arqueología subacuática. Que de hecho se murió recientemente la pionera de esta disciplina, que era Pilar Luna. Después está
un tema bastante interesante dentro de la arqueología, que es la arqueología, la arqueozoología. Esta, para una definición un poco más concisa, es el estudio del ser humano con su relación a los animales y cómo fuera la interacción entre ellos. Básicamente es cómo se los comieron y cómo los cocinaban, ¿no? Esa es... Sí, y también como las maneras de busca también indicios de domesticación, y en general cuáles recursos se aprovechaban, ¿no? De los y cómo ayudaban a esto, cómo era la interacción de los humanos con pues con los animales que tenían ahí a su alrededor. Claro, de ahí se viene esta domesticación del perro, del guajolote, la domesticación tratar de domesticar los otros animales, pero viene después una de las arqueologías que en mi parecer es de las más interesantes, que es la arqueología experimental. Es donde tratas de replicar procesos con materiales similares, pero pues para entender cómo se hacía antes, ¿no? Por ejemplo, cómo se hacían las puntas de proyectil, cómo se hacía cerámica, cómo se hacía cestería. Claro, y todo para tratar de profundizar en el conocimiento y tal vez en las técnicas o las maneras de aproximarte al objeto, de cómo se sentía, y eso te dé como nuevas perspectivas para investigar, ¿no? Y al final, una rama un poco más científica, que es la arqueometría. La arqueometría es utilizar métodos más científicos, más de laboratorio, para ver de qué están hechas las cosas. Sí, hay varios procesos, ¿no? Desde los llamados invasivos que pueden destruir objetos, como en el caso del carbono 14, o algunos otros que son no invasivos, como el electromagnetismo, o la teledetección, que no destruyen contexto, ¿no? Hay estas dos ramas de estudios arqueométricos. Bueno, pero una de las cosas que mucha audiencia y muchas personas por fuera del podcast nos preguntará o nos preguntaría es ¿cómo judíos empezó en México? ¿Cómo empezó la arqueología en México? Esa es una muy buena pregunta. Claro que sí, yo también creo que o sea, las arqueologías se definen dependiendo tal vez el lugar donde se desarrolla, ¿no? Claro, y la arqueología en México empezó muy curiosamente en el centro de México, como todo en este país. Menos la carne asada. Sí, esa afortunadamente está acá en el norte, pero se remonta al siglo XV. Los mexicas, los aztecas, ya coleccionaban cosas de otras culturas como los teotihuacanos o los olmecas, pero con la llegada de los españoles trataron de entender cómo eran estas culturas que ellos consideraban salvajes. Uno de los personajes que más influyó en la creación de la arqueología en México fue el fraile Antonio León y Gama. Este señor descubrió dos de las piedras más importantes de la historia de México, que era la Piedra del Sol y la Coatlicue. La Coatlicue es esta escultura que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, la de la falda de las serpientes, y la Piedra del Sol es la que todo mundo conoce como el calendario azteca. Ajá. Esas fueron descubiertas muy cerca del Zócalo de la Ciudad de México cuando se estaban haciendo algunas reparaciones en las calles. Ahí salieron, y él fue el primero que hizo una investigación arqueológica e iconográfica de estas dos piedras. Por eso se llama su libro Historia de las dos piedras. Está muy interesante. Si quieren leer español antiguo y no entenderle nada, está muy interesante. Y creo que también otros de los pioneros que podemos mencionar es a Manuel Gamio. Más para acá. Mucho más para acá. Pero que también ya es en las épocas donde la arqueología ya se empieza como a tomar roles más científicos, ¿no? A principios del siglo XX, sí. Sobre todo con sus estudios en Teotihuacán. Sí, en 1925 se hace una dirección que es la Dirección de Antropología de la SEP,
de la Secretaría de Educación Pública, y en 1939 Manuel Gamio junto con otros arqueólogos como Alfonso Caso y Eulalia Guzmán crean el bendito Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí se empieza esta historia de amor y odio de la arqueología y la gente. Pero vamos ahora al otro lado. ¿Qué mitos tiene la gente que nosotros hemos vivido de la arqueología en México? Creo que uno de los más importantes que se ha hablado entre los colegas y entre mucha gente alrededor del país es que siempre en un cerro hay una campana de oro. Siempre, ese es de ley. Y si vas a una comunidad y le preguntas, oiga, ¿aquí donde hay figuritas, montículos? Ah, pues ahí donde está la campana de oro. En el Cerro de la Campana. En el Cerro de la Campana. Ajá. Ese es el lugar preferido. Pero, ¿tú por qué crees que haya esta idea que hay una campana de oro? No sé la verdad por qué haya una campana de oro. O sea, no tengo idea. Asociado al oro en los cerros, yo he escuchado otro que es el de en los cerros donde está lleno de tepalcates o de cerámica rota. Se supone que tú encuentras algún tesoro, buscas algún tesoro, y al momento de encontrar ese oro, si no es para ti, se convierte en tepalcate, en barro cocido. Entonces por eso los cerros están llenos de cerámica rota, de tepalcates. Y pensar que ese es el verdadero tesoro, ¿no? Sí. La cerámica prehispánica creo que es de los indicios que ahí se pudo haber asentado algún asentamiento humano, válgase la redundancia. Uh-huh. Otro tema bien interesante es que estamos bien tarugos y nunca hacemos nada solos. No sé si sabes a dónde voy. No. Siempre los aliens nos ayudan. Ok, sí, siempre hay alguien, un ser más poderoso que te dice qué hacer. Ajá. ¿No? Entonces, obviamente Teotihuacán, obviamente Chichén Itzá, obviamente Monte Albán, pues no lo hizo la gente porque están bien tarugos, bien sopencos, y los aliens fueron los que construyeron eso porque lo dice Año Cero, ¿no? Sí, o History Channel. Sí, History Channel, el channel, ¿no? Este señor de los memes. Giorgio Tsoukalos, sí. No sé cómo se llama este señor de los memes. Y que básicamente pues fueron los aliens los que nos trajeron la civilización y nos trajeron la domesticación del maíz y el tejuino y el pulque, ¿no? Gracias a ellos. Que hay mucha gente que parece marciano, pero no es porque vengan de otro lado, nomás están feos. Son porque se llaman marcianos. O se llaman marciano, ¿no? Sí, entonces, esa es la única referencia que se tiene a los marcianos en México. Ajá. Uno de los... No quiero ser abogado del diablo, pero mucha gente dice que el INAH se roba el patrimonio. Digo, no estoy siendo abogado del diablo, solamente asegura a la gente que ellos se lo roban, lo cual no es tan falso. Pero se da este tipo de pensamiento porque pues muchas veces hacen una excavación y se lo llevan a una bodega. Claro, y es más bien esta falta de contacto, ¿no? Entre el instituto y la gente. O sea, de decirles, ok, nos encontramos esto y nos lo vamos a llevar a analizarlo al laboratorio X, ¿no? Pero ahí va a estar. O sea, y es eso que pues no les dice, ¿no? O sea, y creo que eso ya ni es en el último tiempo, ¿no? Fue en otros tiempos, ¿no? Claro. Donde la opacidad era mayor, y no porque se estuviera haciendo mal uso, sino porque pues era el uso y la costumbre de hacer las cosas. Había otro tipo de pensamiento. Uno de los temas que ahorita está en boga por la fecha, estamos grabando este podcast en marzo, es que somos, aparte de que somos tarugos, ajá, somos gente pila. Somos unas pilitas que nos tenemos que llenar de energía en las pirámides. Que ya veo, vamos hacia el siguiente mito, ¿no? Ajá. Entonces, se tiene esta conciencia o este conocimiento de que si vas a una pirámide te vas a llenar de energía
porque sí, ¿no? Bueno, pero tampoco es como cualquier día, ¿no? Hay sus fechas Es para, o sea, ni antes ni después. Tiene que ser en la fecha, si no, no el te... 21 a las 12, ¿no? Casi, cuando baja la serpiente emplumada, Ajá. y entonces nos vamos a llenar de energía y a gritar ajo, ¿no? Que más bien yo creo que una serpiente emplumada es como una serpiente hecha en pixel art. Sí. Que es así como más cuadradona. Pero sí, o sea, Chichén se llenó ahora con contingencia y Sí. todo. ¿Cuánto? 4,000. 4,000 personas en Chichén, la verdad, very bad. Los que fueron, Bueno, se es que entiende, todos llevaban su ya tenían el boleto comprado, gel antibacterial. pero todos estaban con su sana distancia. Sí. Pero es Sí. es una creencia que se instauró en la época hippie de la humanidad, más o menos en los 60s. Ok, bueno, pero todo eso esto es como la nueva ola, ¿no? Sí, este pensamiento New Age que se tenía del contacto con el universo. Sí. Y creo que no es un pensamiento errado, solamente pues estamos usándolo de manera distinta. Las pirámides tienen una energía, porque para las culturas prehispánicas consideraban que eran un ser vivo, por eso se mataban y se volvían a revivir con el tiempo. Claro, ajá, sí. Pero no es de la manera que ahorita lo creen muchas personas. Sí, estamos hablando del nuevo... Sí, ese nuevo pensamiento, ¿no? Este nuevo pensamiento que se tiene dentro de esta sociedad, que estamos en el quinto sol, y pues estar con este tipo de temas es bien interesante, pero creo que una de las cosas con las cuales podemos cerrar es que si les gusta este podcast, pues coméntenlo, compártanlo con sus amigos, con sus familiares que fueron a Chichén Itzá, mis condolencias. Sobre todo sugiéranos temas nuevos, la cultura mexicana nos va a dar para muchos temas. Y algunas palabras de despedida, amigo Daniel. Sí, pues hay muchos otros mitos, ¿no? Creo que nosotros como arqueólogos tenemos mitos, ¿no? Ritos que hacemos dentro de la práctica arqueológica, ¿no? Y creo que también ese sería un buen tema, ¿no? Estoy hablando de estos, de pedirle permiso al guardián del lugar para excavar o... Claro, mostrar respeto. Mostrar respeto, las ofrendas que hacemos, en los sitios. Entonces tal vez nos dan para hablar un poquito más de otros mitos que nosotros hemos hecho. Bueno, pues ojalá les guste esta transmisión, este podcast, y los esperamos para la próxima. Nosotros somos Cultura Cero. Hasta luego.